Buenas tardes a todos. Eh, Espero que me escuchen bien. Agradezco a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación y a su junta directiva en invitarme a moderar el siguiente Cineforo, el cual no deja de ser interesante para todos nosotros, los médicos rehabilitadores y los médicos fisiatras. Y sobre todo en el tópico de hoy que nos impacta de una manera completamente directa, como es la actividad deportiva de las personas que viven con una o varias discapacidades. En el film se recalca en la película documental de Phoenix en Ascenso, Rising Phoenix, se recalca dentro de la comunidad de las personas que viven con una discapacidad o varias y que practican el deporte ya no solamente desde el punto de vista olímpico, paralímpico, como dicen ellos, en las Olimpiadas se ven los héroes y en los Juegos Paralímpicos se ven cómo se forjan los héroes. Y eso es el inicio de la película y eso nos lleva a esto que hemos dicho, Juegos Paralímpicos, deportes adaptados y deportes inclusivos, sobre todo, como dije anteriormente, lo que practicamos, lo que ejercemos la medicina física y rehabilitación. Tenemos a una venezolana y amiga, terapeuta ocupacional y psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela con maestría de psicología de la Universidad Simón Bolívar y con quien he tenido oportunidad no solamente de la amistad, sino de trabajo, como Gisela Blanco Gómez. Se ha capacitado en psicología ocupacional en diversos países, profesora e investigadora titular de la Universidad Central de Venezuela, jefa de la Cátedra de Rehabilitación en la Escuela de Salud Pública de la Cátedra de Medicina de Trabajo de la Escuela de Medicina Luis Racetti, coordinadora de posgrado de salud ocupacional de la Universidad Central de Venezuela, conferencista en congresos internacionales y nacionales y ha realizado publicaciones de diversos artículos en revistas científicas, consultora del libro Factores Psicosociales, Labores haciendo visible lo invisible. Su tema, atletas paralímpicos, medalla de oro en resiliencia. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias de verdad a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación por esta invitación. Gracias, Luis, por estar de nuevo en proyectos juntos, lo cual me encanta. Tenía tiempo, además, que no participaba en una actividad de la sociedad, así que esto para mí también es un reencuentro. Yo, bueno, vengo a hablarles un poco de tal y como dice el título de mi presentación, de atletas paralímpicos, medalla de oro en resiliencia. Entonces voy a intentar relacionar los aspectos más importantes de esta película documental, algunos de los protagonistas de esta película, y bueno, y cómo nosotros podemos ir observando estos aspectos de la resiliencia, qué cosa es la resiliencia, y cómo, bueno, esto pues lo podemos ver, ¿no? Bueno, como ya se lo han presentado los doctores que me antecedieron, hay una serie de atletas en total que participan en esta película y que además no solo lo importante, además de esta película, no es nada más, que ya es bastante, los atletas que participan, eh, sino además todas las personas que están detrás en la producción, que ya Luis se los comentó, pero además, creo que también es importante ver como que toda la historia que hay detrás y todas las dificultades que también se presentan en el momento de la organización de los Paralímpicos, ¿no? Que es también lo que muestra el inicio de los Paralímpicos, un poco la historia, pero además, bueno, creo que se centra en esa gran adversidad que finalmente fue exitosamente resuelta en la organización del último Paralímpico. Entonces, fíjense, la película, bueno, tiene un hilo conductor que además es Bebe Bio, que es Beatrice, la atleta italiana, que además tiene una característica fundamental, no solamente en su fuerza interior, sino que cuando ustedes vean la película o los que ya lo han visto, van a ver que además es un derroche de emocionalidad, ¿no? O sea, sus emociones son parte de esa experiencia con la que ella vive, con la que ella compite y además con todo lo que transmite a través de la experiencia emocional.
Todos atletas tienen una especie de hilo conductor que vamos a ver en relación a los relatos de vida. Es decir, la película nos presenta relatos de vida de cada uno de ellos. Ya el doctor Ricardo nos presentó los aspectos físicos, pero también algunos componentes psicológicos de los cuales les voy a hablar. Y en estos relatos de vida nosotros observamos varias cosas. Primero, hay una serie de condiciones en esos atletas que los hace semejantes en esos relatos de vida. Es decir, en primer lugar, son atletas paralímpicos de alta competencia y eso ya les da un elemento diferenciador. Pero además, dentro de esos relatos de vida tenemos las experiencias diferentes, es decir, esa diferenciación en cuanto a la experiencia con la adversidad no solo desde el punto de vista de cómo asumieron y cómo viven la discapacidad desde el punto de vista psicológico, sino además cómo algunas de las experiencias de vida tienen que ver con haber vivido en situaciones de alta adversidad, como por ejemplo el haber sido abandonados, como haber sido víctimas, en este caso del atleta francés, em, en este caso además de haber vivido la guerra, de haber vivido el exterminio. Por lo tanto, sí que hay diferencias importantes en esa vida que los hace únicos, ¿no? Hay un hilo conductor, indudablemente, que es la discapacidad en todas sus características, y además hay un hilo conductor que tiene que ver con esa fortaleza, con esa característica que los impulsa además a llegar a conectarse con sus fortalezas. Entonces vamos a hacer, digamos, un recorrido de algunos conceptos psicológicos que nos permiten también entender no solo el elemento físico y el elemento de la discapacidad física, sino que también nos permiten comprender por qué los seres humanos vamos más allá inclusive de las capacidades racionales en ocasiones, ¿no? En primer lugar, ¿dónde se sitúa la resiliencia como proceso? Hace muchos años se desarrolló este modelo salutogénico que seguro muchos de ustedes conocen o todos conocen además, que lo comenzó a desarrollar Antonovsky. Él murió en una etapa además muy productiva de su vida, pero este modelo nos permite ver bueno, nos permite ver lo que se ha denominado la salud positiva, o nos permite ver también que realmente el bienestar es un continuo, que podemos tener algún tipo inclusive de patología, de enfermedad, de desbalance fisiológico, y eso no nos impide estar experimentando estados de bienestar. Por lo tanto, este modelo salutogénico rompe la dicotomía, como ustedes bien saben, entre el estar enfermo o no estar enfermo, es mucho más que eso, ¿no? Y la discapacidad es concebida justamente dentro de ese proceso, dentro de ese continuo, donde hay una característica que probablemente dificulta la funcionalidad, que dificulta la inclusión, primero la integración y luego la inclusión, pero no la imposibilita, ¿no? Entonces, inclusive no imposibilita que se experimenten estados de bienestar en ese proceso, ¿no? En esa experiencia de vida. Em, Antonovsky decía que las personas que experimentan en algún momento de su vida algún problema de salud, alguna dificultad, van a activar recursos que él denominó recursos de afrontamiento, porque viene inclusive de los estilos de afrontamiento ante las situaciones estresantes. Y entonces él los denominó recursos de afrontamiento que les permitirán sobrellevar en primer lugar y luego superar esas adversidades de manera exitosa o más que exitosa de manera positiva. Digamos que este es un modelo que además está hoy calzándose con la visión de la psicología positiva, que intenta, en lugar de centrarse en el estudio de lo que no funciona o de lo solo psicopatológico a nivel humano, también es verdad que los seres humanos tenemos un espacio que es justamente el espacio del funcionamiento positivo de nuestra personalidad, de nuestros recursos. Por lo tanto, el modelo salutogénico ha tenido, digamos, ha sido la base o una de las bases de la psicología positiva. Y dentro de los, digamos,
de los elementos, de los aportes de la psicología positiva. La resiliencia no es un proceso que se haya desarrollado dentro del paradigma de la psicología positiva, pero la psicología positiva toma este concepto y este proceso como un elemento fundamental, y además para enlazarlo con otro concepto también importante que tiene que ver con las fortalezas personales, que también les voy a hablar de eso. La resiliencia, digamos que hoy en día se conceptualiza como un proceso, no es una característica de personalidad. Eso significa que absolutamente todos podemos desarrollar y podemos además vivir el proceso de resiliencia. Como concepto inicial comenzó su desarrollo en Rotterdam, en Gran Bretaña, luego pasó a Francia, a los Países Bajos, Alemania, es decir, a algunos de los países europeos, y luego Werner lo desarrolla como un concepto psicológico en Estados Unidos, y finalmente llega también como concepto y como proceso que da lugar a investigaciones en América Latina. Hay tres corrientes o tres formas de, digamos, conceptualizar la resiliencia. Está, digamos, la visión norteamericana, que es mucho más pragmática y conductista, y está relacionada más específicamente a la visión del desarrollo de la resiliencia como un proceso individual. Está la visión europea con un enfoque mucho más psicoanalítico en función de bueno, que la resiliencia es mucho más que la adaptación a un proceso traumático, es más que adaptarse. Y luego está también la visión latinoamericana, que es mucho más social, mucho más colectiva, mucho más comunitaria, porque también se ha hablado de la resiliencia como un proceso social, es decir, cómo los pueblos, cómo las colectividades logran en un ambiente de adversidad resolver situaciones de manera positiva. Yo creo que, bueno, que probablemente Venezuela sea uno, y Venezuela y otros países también que han pasado por situaciones y siguen pasando por situaciones críticas, ejemplos colectivos de resiliencia. La resiliencia además ha sido definida específicamente como un proceso en el cual los individuos logran obtener resultados, y además esos resultados son positivos, a pesar de haber vivido experiencias adversas. Y aquí entra toda la historia y todo el hilo conductor, no solo de uno de los atletas, sino de todos los atletas, porque en la película ustedes van a ver que ellos además narran su experiencia con la discapacidad, es decir, cómo fue esos primeros años con la discapacidad. En algunos casos fue adquirida, en algunos casos es congénita. Entonces, bueno, cómo además ese proceso los fortaleció y les fue dando todas las herramientas necesarias para llegar además a lo que consiguen hoy como atletas paralímpicos. Fíjense que es muy importante hablar de la resiliencia en términos de esa capacidad para, aún en contextos adversos, como le decía antes, tener una conducta exitosa o resultados exitosos, y no es solamente resistir a la adversidad. Y no significa además que siendo resilientes no experimentemos las consecuencias, entre comillas, negativas, o la emocionalidad del polo negativo que experimentamos ante situaciones de adversidad. Se sufre, indudablemente, se tienen experiencias emocionales, pero aún así se obtienen los resultados exitosos. Y por supuesto, tampoco representa ser inmune ante las situaciones traumáticas, tampoco representa la negación de las situaciones traumáticas. Implica también a veces un proceso en el cual se suman subprocesos como la aceptación. Beatrice, Beba Vivo dice en una parte de la película, dice, la vida es como es, no es lo que queremos, la vida es como es, y en función de eso vamos respondiendo. También la resiliencia se ha estudiado que tiene efectos moderadores, es decir, ante situaciones adversas, la resiliencia modera el resto de las consecuencias que se pueden experimentar. Va más allá de los procesos adaptativos. Además, la resiliencia genera nuevas soluciones, por lo tanto, la creatividad es un elemento fundamental en términos de una fortaleza que se produce en la resiliencia. Y además, la resiliencia nos permite reinventarnos, término que
a través del proceso pandémico que estamos viviendo a nivel mundial, pues bueno, está en boca de casi todos, o la reimaginación de lo que queremos hacer y de lo que queremos ser. Les decía entonces que la resiliencia se relaciona también con con las llamadas fortalezas personales. Las fortalezas personales es un constructo, sí, que viene de la psicología positiva, de Seligman, que es uno de los representantes de la escuela de la psicología positiva. Y él habla que, digamos, la importancia de que los seres humanos centren su atención no en lo que no pueden hacer, no solamente en las dificultades, y no se trata de negar que hay dificultades o que tenemos debilidades como seres humanos, sino que centremos la atención principalmente en lo que sabemos hacer bien y en lo que se denominan las llamadas fortalezas personales. Entonces hay una relación, eso que sabemos hacer bien, eso que además muchas veces no solo lo analizamos nosotros a nivel individual, sino que además lo corroboramos con los otros en términos de lo que nosotros creemos que hacemos bien. Y además que nos diferencia de los otros, pues lo corroboramos con las personas cercanas y normalmente le preguntamos y chequeamos con los otros si efectivamente, pues yo soy una persona creativa, una persona cooperativa, colaborativa, etc. Estas fortalezas personales o algunas de ellas se han relacionado con la resiliencia. De hecho, algunas de esas fortalezas son las llamadas bases de la resiliencia. Significa que la resiliencia está relacionada con el uso de algunas de ellas, como por ejemplo la valoración, la alta valoración o la autoestima, la creatividad, la cooperación, el principio de independencia, de autonomía y de toma de decisiones y el humor. Y fíjense que si nosotros observamos cada uno de los atletas paralímpicos que están en la película, nosotros podemos, digamos que observar, ver, discernir algunas de estas fortalezas personales en cada uno de ellos, y sería muy largo y solo tenemos 15 minutos para poder hacer las distinciones en cada uno de ellos. Por el otro lado, la resiliencia también está relacionada con lo que se ha llamado la biología de la valentía y del coraje. Creo que el doctor Ricardo lo expuso brillantemente en cómo fue resumiendo algunas de las metas y algunos de los desempeños de los deportistas de la película, además. Y además, otro de los aspectos fundamentales es el apoyo social. Y el apoyo social pasa por la familia como eje fundamental en las personas con discapacidad y además, en este caso, con los entrenadores. Si ustedes ven la relación de los entrenadores con algunos de estos atletas, y específicamente lo podemos ver en muchas escenas, pero cuando Beba Bio gana esa competencia, pues bueno, además el apoyo emocional, el apoyo instrumental de su entrenador, pues bueno, está ahí evidenciado. También la resiliencia no solo pone en juego o pone a funcionar fortalezas personales, sino que además, por el otro lado o paralelamente, quien es resiliente también aprende a gestionar sus emociones. Y gestionar las emociones pasa primero por identificarlas y después por aprender a regularlas. Y fíjense que los atletas en general de alta competencia, sean atletas sin discapacidad o atletas con discapacidad, llevan al límite sus capacidades físicas, pero también sus capacidades cognitivas y sus capacidades emocionales. Entonces es un reto constante en la competición y en la competición consigo mismo y en la competición con los otros, en el caso de las Olimpiadas y en el caso en específico de las Paralimpiadas, es indudablemente llevan al límite también la gestión y la experiencia emocional. Yo creo que finalmente, para ir cerrando, porque creo que lo más importante ahora es el intercambio que vamos a tener, creo que este lema que tienen algunas ONG en relación y algunos grupos, además de personas con discapacidad en sus diferentes roles, no nos cambies el nombre, sino ayúdenos a cambiar la realidad. Y yo creo que eso es justamente el reto, además, que permite o que permea a la resiliencia. Muchísimas gracias.